Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente al seminario Altenua Online. Para mí nuevamente es un placer presentar al profesor Yamid Bermúdez Tobón de la Universidad del Valle, integrante del grupo Altenua y, digamos así, coordinador también pues, de este seminario, quien nos va a compartir hoy la charla Criptografía y RCA. Yamid, muchas gracias nuevamente por ayudar a organizar el seminario y por darnos esta charla. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los asistentes por estar aquí en este día conectados. Bueno, como ya sabían, el objetivo del seminario este año es un poco diferente al año anterior. Es básicamente temas muy introductorios a ciertas cosas de teoría de números, de álgebra. Y así pues como el profesor John Castillo hace 8 días habló del algoritmo de la división y de cosas computacionales en teoría de números, hoy voy a tratar de hablar un poco de qué es criptografía y en particular voy a dar un método criptográfico que es el RSA. Aclaro que pues, aunque mi área de estudio es básicamente la teoría de números, no soy experto en criptografía, pero aún así espero pues poder darles un overview de lo que significa la criptografía y de ese tema pues tan interesante. Entonces, esto no me quiere pasar. Ah, bueno, sí. Entonces, pues, el contenido de la charla, pues voy a dar una breve introducción. Después voy a hablar de sistemas criptográficos. Voy a hablar de criptosistemas de clave privada, un poquitico, y voy a hablar de criptosistemas de clave pública, que es donde particularmente al cual pertenece el RSA. Entonces, bueno, la introducción. Entonces, ¿qué es la criptografía? Entonces, criptografía pues viene del griego criptos, que significa secreto, y de grafía, que significa grafo. Entonces, básicamente es como ocultar mensajes escritos. No solamente eso, pues digamos que es todas las técnicas que permiten alterar, modificar cierto tipo de mensajes o archivos para que no puedan ser vistos. Voy a hablar aquí de usuarios que no estén autorizados a hacerlo. Digo usuarios en el sentido moderno porque digamos que es donde se utiliza la criptografía, pero en el sentido histórico que la criptografía se usaba en la guerra para mandar mensajes de un frente a otro, entonces los usuarios venían siendo los adversarios o los enemigos. Entonces en esta imagen de acá, eh, digamos, básicamente reúne varios elementos a través de la historia de la criptografía. Como vemos aquí a la izquierda, esos discos y este otro que está aquí abajo, que más adelante los miraremos, corresponden a los primeros sistemas criptográficos conocidos. Aquí vemos una imagen que parece como una máquina de escribir, corresponde a una imagen de esta máquina Enigma que, que se usaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para, supuestamente con eso iban a ganar la guerra, pero resultó que no. Aquí vemos una imagen de la criptomoneda. La criptografía juega un papel importante en cualquier criptomoneda, en cualquier blockchain. Y finalmente vemos esta imagen aquí, que es como un candadito con unas fórmulas matemáticas atrás. Básicamente ya la criptografía moderna, donde es el uso de las matemáticas o de las herramientas matemáticas que se usan para ocultar o transmitir mensajes de manera cifrada. Entonces, los primeros sistemas criptográficos. El primer sistema criptográfico del cual se conoce es la escítala. La escítala fue usada por los espartanos por allá en el 400 años antes de Cristo. Básicamente consistía de un bastón, ¿sí? Un bastón de madera en el cual se enrollaba una cinta de cuero y entonces se escribía sobre la cinta, de tal manera que cuando se desenrollaba, pues todas las letras quedaban desordenadas y básicamente eso era lo que llevaban los soldados de un lugar a otro. Entonces en el otro lado estaba el general que recibía la cinta y pues tenía un bastón similar y la enrollaba ahí y podía leer el mensaje. De hecho, pues se cree que el término bastón de mando viene en el argot militar, viene pues desde allí, desde que los militares andaban con este bastoncito, pero básicamente era porque pues era el que utilizaban como la clave para poder descifrar cualquier mensaje. Bien, después, pues está otro muy famoso, que es el cifrado del César, ya pues en los romanos, 100 años antes de Cristo más o menos,
el emperador Julio César, que también era un militar, él utilizaba su propio cifrado para comunicarse con los generales. Y básicamente eran dos discos, ¿sí? Afuera tenía el alfabeto, adentro tenía otro alfabeto, pero los discos podían rotar de tal manera que se establecía una correspondencia entre las letras. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la A se correspondía con la B con la C con la D. Entonces, ¿cómo funcionaba? Pues simplemente uno escribía un mensaje común y corriente y después hacía la correspondencia, digamos, las A las cambiaba por las B por las C, y de esa manera el mensaje quedaba completamente encriptado. Entonces no se podía, digamos, descifrar, salvo que se conociera cuál era la correspondencia que se había utilizado. Entonces todos los generales pues tenían un disco tanto como para mandar o recibir mensajes, y naturalmente había un acuerdo entre todos de cuál era, digamos, la correspondencia que se hacía, exactamente dónde se tenía que poner para enviar o recibir, o lo que podemos decir encriptar o desencriptar. Bueno, ya un poco más avanzados, ya en 1466, vienen estos discos de Alberti, debido a su inventor, el músico, pintor, escritor y arquitecto italiano Luis Battista Alberti, que crea algo similar a lo del cifrado de César, pero pues ya usa varios alfabetos. Entonces son varios círculos concéntricos en el cual en cada círculo pues hay un alfabeto, hay signos con alfabetos diferentes. Entonces la idea es hacerlos coincidir, de cierta manera. Entonces sobre un radio, pues hay diferentes símbolos, están los símbolos en latín y cualquier otro símbolo del alfabeto. Entonces simplemente lo que se hace es pues decidir cuál es el mensaje y pues empezar a traducir hacia arriba en el disco eh, el correspondiente símbolo. Entonces se puede poner un acuerdo, por ejemplo, primero el círculo de adentro, si se va a leer de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Esos son acuerdos que se hacían entre los usuarios del mensaje, y lo que se considera como la clave. O sea, si usted conocía el disco y conocía la, la posición inicial, pues podía descifrar el mensaje. Entonces es como la clave. Eh, Otro sistema me parece pues, muy bonito es la criptografía musical, aunque históricamente no hay un documentado, no está documentado si se usó o no se usó. Básicamente lo que se hace es que las letras del alfabeto se hacen corresponder con ciertos grupos de notas musicales sobre el pentagrama. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la A, se corresponde con esto, la B con este grupo y así. Y entonces, pues, cifrar es muy fácil. Usted escribe el texto y después lo transforma en un pentagrama a esto. Entonces, esto pues pasa desapercibido por cualquiera, excepto por un músico, porque pues el músico va a tocar eso, ve esa partitura y ve una cosa completamente sin armonía, sin ritmo, sin nada, pero pues me parece interesante mostrarlo porque muestra, valga la redundancia, que es válido usar cualquier forma para ocultar secretos. Eh, ya pasamos a algo un poco más moderno. El Enigma es esta máquina usada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que se suponía que con eso iban a ganar la guerra, pero pues básicamente sucedió lo contrario. Eso fue lo que los hizo perder. Esta máquina está básicamente la misma filosofía de los discos de Alberti. Uno aprieta una tecla y pues escribe otra, como una máquina de escribir, uno aprieta una tecla y sale otro símbolo, porque adentro básicamente lo que hace es una transposición similar a lo que hacen los círculos de Alberti. Como les decía, esta máquina es muy importante, fue muy importante en la guerra y de hecho en la historia, porque fue precisamente el matemático inglés Alan Turing quien pudo descifrar el secreto que había en el enigma, y de esa manera pues todos los mensajes interceptados a los alemanes permitieron a los ingleses, estadounidenses y franceses pues ganar la guerra. Y de hecho es muy importante en la historia porque es el primer paso hacia el nacimiento de la informática. No por nada, pues Alan Turing es considerado el padre de la informática. De hecho, hay una película sobre su vida y sobre el enigma, creo que se hizo en el 2015. En ese momento no recuerdo el nombre, pero esa foto que está ahí pertenece a la carátula de la película. Es muy interesante ver esta película. Bien, y ya pues finalizada la guerra,
pues viene la informática, vienen las tecnologías y viene la necesidad de proteger la información que transita pues por los computadores, ahora últimamente por la red. Entonces ya todos estos, digamos, métodos criptográficos que se basaban en cosas físicas, pues no había nada de matemática detrás de ella, digámoslo así, em, viene y entra ahora sí la matemática a jugar un papel preponderante en el desarrollo de nuevos sistemas criptográficos. Entonces hay cosas mucho más fiables, entre ellos pues hay varios métodos como es el DES, el IDEA, el AES, el RSA que voy a hablar hoy, la criptografía con curvas elípticas, que también es otro protocolo muy usado últimamente. Y pues la idea es que, bueno, aquí no pongo entre estos ejemplos la criptografía postcuántica, porque pues lo quise dejar afuera, pero básicamente todos estos algoritmos se basan en la dificultad de resolver ciertos problemas matemáticos, ¿sí? Y que pues cada vez hay computadores más veloces, pero aún así esos métodos no sucumben ante estos computadores veloces. Se supone que si se hace el computador cuántico, todos estos métodos quedan fuera de base, quedamos al desnudo en cuanto a seguridad, y por eso los matemáticos hoy en día están trabajando en métodos de criptografía postcuántica, métodos matemáticos que no sucumban ante un posible computador cuántico. Bien, entonces vamos a hablar un poquitico de lo que son los sistemas criptográficos. Ya vimos la historia, vamos a ver ahora sí qué es un sistema criptográfico. Bien, entonces, un sistema criptográfico se define, o un criptosistema, se define básicamente como una quíntupla que está formada por un conjunto M, un conjunto C, un conjunto K y un conjunto E y un conjunto D. El conjunto M básicamente son el conjunto de todos los textos que yo voy a cifrar, o sea, los mensajes que yo quiero enviar, que quiero ocultar. El conjunto C ya son todos los posibles mensajes ya cifrados, ocultos de otra manera, o lo que llamamos criptogramas. El conjunto K, pues son todas las posibles claves que se pueden utilizar en el criptosistema. Bueno, ya E y D, entonces E es una función de encriptamiento que va del conjunto M al conjunto C. Entonces toma un mensaje y la imagen la lleva a un mensaje cifrado que es el conjunto, en el conjunto C. Y el conjunto D, pues una transformación inversa que va de C a M y que básicamente coge el mensaje cifrado y lo desencripta. Entonces, eso básicamente es un criptosistema, esa quíntupla. Entonces, digamos que si nos vamos a los ya conocidos en en el por ejemplo, en el César, en el cifrado del César, pues ya sabemos quién, M sería pues todos los posibles mensajes, C serían los mensajes cifrados, pero la clave, por ejemplo, la clave sería la posición inicial del disco, ¿sí? Y la E y la D, pues sería las rotaciones que yo le doy al disco para desencriptar. Vamos a ver esto un poco mejor. Entonces, aquí lo vemos, todo sistema pues debe cumplir esta condición, ¿sí? O sea, la función de encriptado, entonces yo tomo un mensaje y lo encripto, entonces ahí obtengo la imagen de esto, pues vive en los mensajes cifrados, y cuando yo le aplico la función de desencriptación, pues tengo que obtener M. O sea, es lo que está diciendo básicamente, es que las funciones de encriptado y desencriptado son inversas, para poder, digamos, eh, aplicar correctamente el mensaje, la desencriptación y la encriptación. O sea, si no son inyectivos o cosas como esas, pues no voy a tener unicidad en el mensaje. Básicamente lo vemos acá. Tengo un texto plano, digamos, del mensaje para cifrar. Aquí lo paso por la función de encriptamiento, obtengo un código cifrado y lo paso por la función de desencriptamiento y obtenemos un código, otra vez de nuevo el mensaje. Vamos a ver entonces cómo sería esto en el caso del criptosistema del César. El criptosistema del César lo podemos dejar el disco olvidado por un momento y verlo matemáticamente. Entonces aquí, digamos, si tomamos el alfabeto de la A hasta la Z, tenemos 26 letras, las enumeramos 0 hasta el 25. Entonces, básicamente lo que hacemos es una equivalencia numérica, una equivalencia numérica. Y ese corrimiento, pues simplemente se manifiesta que estoy sumándole algo a todas las letras o a todas las equivalencias numéricas para encriptar un mensaje.
Entonces, aquí obviamente pues estamos trabajando en Z26. Para los que no han visto todavía teoría de números, digamos que las operaciones en Z26, ¿cómo son? Yo cojo dos elementos y los sumo. Si eso es menor que 26, pues pongo el resultado tal cual. Si eso se me supera a 26, entonces tomo el residuo de dividir eso por 26 y ese sería el resultado. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar en Z26 5 más 7, pues 5 más 7 es 12, entonces eso es menor que 26, se coloca el 12, pero si quiero sumar 10 más 20, por ejemplo, pues eso me da 30, 30 es mayor que 26, el residuo cuando divido por 26 es 4, entonces 10 más 20 en Z26 es 4. Entonces puedo definir operaciones de suma ahí, entonces tanto los mensajes como las claves, como el mensaje cifrado, van a ser exactamente Z26. Entonces, ¿cómo encriptamos? Pues simplemente cogemos la equivalencia numérica y le sumamos la clave. Entonces, X más K, y hacemos módulo 26 y miramos la equivalencia numérica en las letras. Y pues si estoy sumando, ¿cómo me devuelvo? Pues restando. Entonces, la función de ese encriptamiento es X menos K módulo 26. Vamos a mirar esto con un ejemplo. Entonces, si escogemos, por ejemplo, la clave que sea 17, estamos diciendo que todas las letras las vamos a desplazar 17 lugares. Entonces, si tenemos la palabra attack en inglés, pues la A correspondería al 0, las T corresponderían al 19, la C correspondería al 2, la 10 correspondería a la K. Entonces, si a todo le sumamos 17, pues entonces tenemos 0 más 17 es 17, 19 más 17 es 36, pero 36, el residuo que me deja condividido por 26 es 10, entonces 36 es 10. Uy, perdón, me salté esto. Y así pues sumamos todo 17 y obtenemos estos números de acá. Entonces ya cuando miramos la equivalencia numérica, pues el 17 correspondería a la R, el 10 correspondería a la K y así. Pues este mensaje que está acá, attack, se ve, digamos, encriptado de esta manera. Y si yo quiero recuperarlo, pues simplemente hago la equivalencia numérica, resto 17, miro los números y me devuelvo a las letras y pues así obtenemos el mensaje original. Entonces vemos que el criptosistema del César es un criptosistema antiguo y es el primer criptosistema que, digamos, se pudo, digamos, matematizar o hacer de manera matemática para encriptar. Entonces, así como existe la criptografía, existe el criptoanálisis, ¿sí? La criptografía es como la ciencia que estudia las herramientas o busca herramientas para encriptar mensajes. El criptoanálisis es, digamos, también una ciencia, la ciencia que busca cómo romper esos mensajes. O sea, dado, digamos, no es que los criptoanalistas, los que hacen criptoanálisis sean malos o villanos, al revés, trabajan con los criptógrafos. Un criptógrafo hace un sistema y se lo da al criptoanalista para que mire a ver si es seguro o no es seguro, si lo puede romper o no lo puede romper. Entonces, por ejemplo, el cifrado del César es un cifrado que se puede romper muy fácilmente, ¿sí? Si sabemos, por ejemplo, que estamos en el idioma español y tenemos una cantidad suficiente de texto encriptado, de texto cifrado, entonces, lo que uno hace es hacer una tabla de frecuencias de cómo aparecen las letras en el español. Entonces, sabemos que en el español, por ejemplo, la E aparece más que aparece más que la A y la Z aparece muy poco. Entonces, si uno tiene un texto cifrado lo suficientemente grande, pues mira cuáles son las que más se repiten y pues con una probabilidad muy grande, la que más se repita va a ser la E, la segunda que más se repita va a ser la A y de esa manera el criptosistema del César se puede romper pues, con matemáticas y con un poco de estadística muy fácilmente. Entonces era como la idea de cómo funciona esto de los sistemas de encriptamiento y cómo son las funciones, cómo es una a la inversa de la otra. Bien, ahora vamos ya a la segunda parte de la charla que es criptosistemas de clave privada. Aquí no voy a hablar mucho porque la idea es llegar a los criptosistemas de clave pública y hablar en particular del RSA, pero sin embargo voy a un poquitico a describir qué significa un criptosistema de clave privada. Entonces, los criptosistemas de clave privada, o también llamados criptosistemas simétricos, son aquellos en los que el emisor y el receptor tienen una clave única. O sea, ambos conocen la clave, ¿sí? Y pues solamente ellos la conocen. Obviamente aquí
una de las desventajas de los criptosistemas de clave privada es que, pues, si los dos emisores y receptores están bien lejos, primero tienen que compartirse la clave antes de compartir los mensajes. Entonces necesitan compartir la clave por un canal seguro. Entonces, esa es una de las debilidades de los criptosistemas de clave privada. Pero aún así se usan. Algunos ejemplos de criptosistemas de clave privada son el DES, el AES, el IDEA. Ahora voy a hablar un poquitico del DES, porque pues el AES y el IDEA y los demás son muy parecidos a la metodología que hay en el DES. Resulta que más o menos como en 1974, por allá, la Agencia Nacional de Estándares en Estados Unidos, la NBS, National Bureau Standard, lanzó un concurso y dijo, vea, necesito que alguien me cree un sistema de clave privada que sea seguro, que sea confiable, eh, para todas las comunicaciones que vamos a hacer aquí en el gobierno de Estados Unidos y entre otros gobiernos. Entonces se lanzó el concurso y los científicos de IBM pues crearon este sistema que fue el ganador, que es el DES, que de hecho se utilizó casi hasta los 90s. Para que sepan, en los 90 ya con mayor computación pues se pudo romper y lo cambiaron por otros, el triple DES, vino el AES, vino el IDEA. Pero la idea de todos es la misma. O sea, yo cojo un mensaje, digamos, la idea del DES, ahorita lo explicamos un poquitico, cojo un mensaje, lo parto en varios bits, a esos bits, digamos que son números, les aplico unas funciones matemáticas, vuelvo y genero otro mensaje, ese mensaje vuelvo y lo paso otra vez por la misma función, y el mensaje lo voy pasando muchas veces, pues hasta generar algo completamente permutado, el mensaje completamente permutado, pero después de hacerlo pasar muchas veces por un algoritmo, y pues simplemente como yo sé cuáles son los algoritmos por los cuales los hice pasar, pues uno se puede devolver y digamos que obtener el mensaje original. ¿Sí? ¿La clave cuál es? La clave viene siendo, entre comillas, la clave viene siendo las funciones que se aplican en la mitad para, para encriptar. Vamos a mirar esto aquí con una grafiquita. Entonces, básicamente, lo que tenemos es una entrada. Digamos, eso parte de un mensaje de 16 bits. Un mensaje lo parte en bits, entonces se crea un número de 16 bits. Eso se parte en dos. Entonces, se pasa, digamos, se pasa un pedazo para la izquierda, otro pedazo para la derecha. A eso se le aplica una función matemática de permutación, una función que se mantiene ahí secreta. Se obtienen otros dos códigos de igual longitud. Entonces, lo que se obtiene, digamos, al lado izquierdo se pasa para el lado derecho, lo que se obtiene del lado derecho se pasa para el lado izquierdo. Se le vuelven a aplicar otra vez las funciones de permutación y otras operaciones matemáticas ahí y se va haciendo lo mismo. Se pasa para este lado, se pasa para el izquierdo, se aplican las funciones. Es como revolver todo. Es como revolver todo. Más o menos después de 16 pasos, pues ya queda el mensaje completamente permutado y pues si no tiene y lo quiere recuperar, pues es como devolverse. Entonces, esto es básicamente lo que se hace en clave privada. ¿Cuál es la clave privada? Pues son todas estas funciones. La forma de combinar todas estas funciones aquí es lo que hace el criptosistema de clave privada y así básicamente son todos. El DES, después está que cuando se rompió este está el triple DES, que el triple DES es combinar 3 veces este con 3 llaves distintas y bueno, hacerlo pasar por 3 algoritmos DES diferentes y al final se obtiene el mensaje. Entonces, estos criptosistemas de clave privada pues no nos van a interesar por ahora porque la idea es llegar al RSA, que es un criptosistema de clave pública. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los criptosistemas de clave pública. Eh, bueno, entonces, digamos que en el año 1976 entran estos dos personajes, Diffie y Hellman, en el IBM, y dicen, bueno, vamos a crear un nuevo criptosistema, o sea, vamos a crear un criptosistema que necesite dos llaves. Una va a ser pública y la otra va a ser privada. Entonces es más o menos como que las llaves públicas están en un gran directorio, hagan cuenta como los números telefónicos, pues si alguien quiere comunicarse conmigo, pues va y busca mi llave pública, me manda un mensaje, el cual solamente yo puedo desencriptar porque yo soy el que tengo la llave privada para desencriptarlo. Básicamente así funciona. O sea, si quieren comunicar conmigo, pues simplemente buscan el número o la clave en un directorio grande de claves. O sea, es como el WhatsApp.
¿sí? Si alguien me quiere mandar un mensaje a WhatsApp y tiene mi número, me lo puede mandar. Si yo tengo el teléfono y conozco, digamos, la clave para abrirlo, pues ya lo puedo leer. Entonces, es básicamente así funciona los criptosistemas, los criptosistemas de clave pública. Sí, son dos funciones, de tal manera que la función de encriptamiento sea fácil, pero la de desencriptamiento, digamos, desde el punto de vista computacional, sea difícil de desencriptar, aunque se conozca la llave pública. O sea, no es posible, fácil, o no es fácil, digamos, eso así funciona, no es fácil, digamos, calcular la función inversa de la función de encriptamiento, que sería la de desencriptamiento. Este tipo de funciones reciben el nombre de unidireccionales. Vamos a mirar un poquitico más acá cómo sería esto. Entonces, digamos, si el usuario, como les decía, si el usuario A quiere transmitir un mensaje al usuario B, pues va y busca su función de encriptamiento, calcula el mensaje que es C, y se lo envía al usuario B, y cuando el usuario B pues lo recibe, él sabe cómo desencriptar y recupera el mensaje, y ya sabemos que son funciones inversas, digamos el usuario B sí sabe cómo calcular la función inversa. Entonces a este tipo de funciones, que de un lado se puede calcular fácil y del otro calcular la inversa no es fácil, se le llama función unidireccional con trampa o con trampilla, digámoslo así. Entonces ahí está la definición formal de lo que sería más o menos una función unidireccional con trampilla. Y esa es la clave del RSA. En 1978, estos tres individuos que hay acá, trabajaban para el MIT, Rivets, Shamir y Alderman, eh, por eso se llama RSA, por las iniciales de cada uno de ellos, crearon un criptosistema de clave pública, de clave pública, que es uno de los más usados hasta ahora, que se llama el RSA. Está basado en dos cosas importantes: en el teorema de Euler, que ahora más adelante lo voy a explicar, y en la dificultad de factorizar enteros. O sea, miren, si yo tengo dos primos muy grandes, digamos, de cientos de cifras, yo los puedo multiplicar de manera muy fácil. Digo fácil porque simplemente los meto al computador y el computador me da la respuesta. Pero si tengo el n y yo sé que ese n es producto de dos primos, computacionalmente eso es un problema difícil. O sea, tanto factorizar como determinar temalidad, sabemos que son problemas muy difíciles. Entonces, digamos que esa es como la idea detrás de eso. O sea, de un lado se puede hacer fácilmente, pero del otro lado revertirlo no es tan fácil. Entonces, como les decía, necesitábamos, para definir el RSA, necesitábamos la función de Euler. Entonces, la función de Euler, pues simplemente da un entero positivo n. Vamos a definir phi de n como la cantidad de primos relativos primos relativos a n menores que n. O sea, los que el máximo común divisor con n da 1. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, phi de 12 es 4. Podemos contar, digamos, tenemos la lista de los números del 1 hasta el 11 y podemos contar, como están acá, cuántos de estos son primos relativos, o el máximo común divisor con 12 es 1. Pues está el 1, está el 5, está el 7 y está el 11. Si vemos los otros, pues el máximo común divisor con 12 es distinto que 1. Entonces, es fácil, sería la función de Euler. Algo aquí importante que vamos a usar más adelante es que, pues si tengo un primo P, pues naturalmente todos los que hay menores que él, pues tienen que ser primos relativos con él. Entonces, ¿cuántos hay? Hay exactamente P menos 1. Entonces, phi de P para P' es P menos 1. Y hay una propiedad de la función phi de Euler que no la anuncio aquí, pero dice que si yo tengo que calcular la función phi en el producto de dos primos, pues eso es, digamos, phi de p por q es phi de p por phi de q. Pues eso se puede extender a varios primos, pero aquí vamos a necesitar solamente ese pedacito. Y ya, digamos, el teorema de Euler lo que dice es que si A y N son primos relativos, entonces cuando yo tomo A y lo elevo a la phi de N, eso es congruente con 1 módulo N. Para los que no han tomado teoría de números, lo que estoy diciendo acá es lo siguiente: si yo tomo A, calculo phi de N y lo divido por N, ese número lo divido por N, entonces eso me deja residuo 1. Eso es lo que dice el teorema de Euler, y eso funciona para todos los enteros A que sean primos relativos con n. Entonces,
estas ideas de acá de la función del teorema de Euler más la dificultad de factorizar primos o números grandes fue lo que usaron estos informáticos para diseñar el RSA. Vamos a escribir a continuación. Entonces, digamos que cómo funciona. Digamos que la función unidireccional que ellos escogieron fue la función exponencial discreta, o sea, que es tomar x y elevarlo a la e, pero calcular el residuo módulo n. Digamos que si yo tengo esto y no lo miro en los números, lo miro en números reales, pues yo puedo tomar logaritmo. Pero cuando estoy trabajando ya con residuos, ya no puedo tomar logaritmo. Si yo quisiera saber, digamos, para despejar e, no puedo encontrarlo fácilmente. Entonces, eso se llama el problema del logaritmo discreto, que no es fácil de resolver. Entonces, ¿cómo funciona el RSA? Entonces, mire, el RSA dice, mire, yo quiero que se comuniquen conmigo y quiero publicar una clave pública, valga la redundancia, que yo tengo una clave pública y otra clave privada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger dos primos P y Q lo más grandes que pueda. Entonces, los tomo, calculo el producto de N, el producto de P por Q, esos primos los mantengo en secreto. Entonces, como yo sé quiénes son P y Q, pues puedo calcular phi de n. Entonces, phi de n, como les dije ahora, es phi de P por phi de Q, sería P menos 1 por Q menos 1. Después de que yo tenga el valor de phi de n, como ya conozco phi de n, voy a tomar aleatoriamente un número e menor que phi de n y que sea primo relativo con él. De hecho, siempre va a existir, entonces lo puedo tomar. Y entonces lo que yo hago es, mire, publico mi E y publico mi N. Digo, si alguien se quiere comunicar conmigo, este C y este CN, me pueden enviar mensajes. Ahora vamos a mirar cómo se envían los mensajes. Y yo secretamente también calculo D. D, que es como el inverso multiplicativo de E módulo phi de N. O sea, D sería como un entero, que cuando yo lo multiplico por E, D por E es igual a 1 módulo phi de N. O en otro lenguaje, D por E deja residuo 1 cuando yo lo divido por phi de N. Entonces, ya tengo mis públicos que son E y N y mis privados que son los primos y pues los primos y mi número D. Entonces vamos a ver cómo se mandan mensajes acá. Entonces, de nuevo, pues yo tengo un mensaje, lo tengo que trasladar a números, porque vamos a trabajar con números. Entonces traslado los mensajes, digamos, del alfabeto a bloques del mismo tamaño. Esto obedece pues, a una razón técnica del mismo algoritmo, todos del mismo tamaño. O sea, si quiero de 4 dígitos, de 2 dígitos, lo que sea. Y entonces si tengo un texto cifrado P, o sea, un número, entonces, y alguien me quiere mandar un mensaje, pues toma mi número secreto E, mi número público E, mi número público N, y pues calcula P a la E y hace eso módulo N. Entonces va a obtener un número C y ese va a ser el mensaje cifrado. Entonces me lo manda a mí, tal cual como aparece C. Entonces yo recibo C y lo voy a desencriptar. ¿Cómo lo desencripto? Pues yo sé que yo tomo C y lo elevo a la D. D lo conozco yo, entonces yo puedo elevar a la D. Entonces hacemos pues C, hacemos el cambio aquí, C es P a la D, entonces P a la E por D, entonces queda P a la E por D. Y usando la hipótesis de que E y phi de n son primos relativos, entonces, por lo que el profesor John explicó en la pasada conferencia, existe una combinación lineal de ellos que da 1, y entonces yo puedo, digamos, de esa combinación lineal, puedo despejar E por D, entonces E por D voy a obtener algo como esto, entonces tengo P elevado a la K es un entero positivo, por phi de n más 1, entonces pues aquí propiedades de la potenciación usuales, esto es P elevado a la esto, por P, y bueno, se puede garantizar que escogiendo de esta manera P va a cumplir con el teorema de Euler, o sea que P elevado a la phi de n, P elevado a la phi de n, cuando hago módulo n, esto me va a dar 1. Entonces aquí tengo 1 por P y entonces lo que me queda, pues P va a ser el mensaje original que alguien
quería originalmente transmitirme. Entonces vamos a mirar esto con un ejemplo. Bueno, aquí puse un ejemplo que ya estaba en un libro, pues por facilidad también. Vamos a suponer, vamos a poner aquí primos pequeños, obviamente para los cálculos. Entonces yo escojo los primos P igual a 13, Q igual a 17, entonces podemos calcular el producto. 13 por 17 me da 221. Entonces, la función phi de Euler evaluada en n, pues es P-1 por Q-1, 12 por 16 me da 192. Entonces, aleatoriamente me escojo un número entre 2 y 192, que sea primo relativo con 192. Podemos escoger eh, e igual a 11 y vamos a calcular el valor de D. Entonces, el valor de D, pues es un entero tal que D por E me dé 1 módulo 192. O sea, un número que cuando yo multiplique por 11, me deje residuo 1 cuando yo divida por 192. Entonces, digamos, encontramos D igual a 35. Para encontrar este D, en lo que el profesor John explicó hace 8 días, que es el algoritmo extendido de Euclides, es una forma de encontrar este D. Se puede encontrar este D usando ese algoritmo relativamente fácil. Entonces ya tengo mi clave pública. La clave pública pues es el número E y el número N, 11 y 221. Y la clave privada pues va a ser mi número D y mi número N, que son 35 y 221. Entonces, si alguien me quiere mandar un mensaje a mí, ¿qué tiene que hacer? Pues coge el mensaje, que es un número, lo eleva a la 11 y hace módulo 221. Y si yo quiero descifrarlo, pues cojo el mensaje que recibo, sea C, lo elevo a la 35, que es el número privado, y recupero el mensaje. Digamos que esa es la forma como funciona. Vamos a mirar el ejemplo acá. Entonces tenemos el alfabeto desde la A hasta la Z, lo hacemos corresponder. Bueno, aquí por razones no escogemos de la A igual a 1, pero empezamos desde el 2, el 3, así lo numeramos tal cual hasta el 27. Y vamos a suponer que alguien quiere mandarme a mí el mensaje Eddie. Eddie. Entonces miramos en el alfabeto, la E corresponde al 6, la D corresponde al 5 y la I corresponde al 10. Y como habíamos dicho, pues que todos tienen que tener la misma longitud, pues 0,6, 0,5 y 10. Entonces, ¿qué hace esta persona que me quiera mandar el mensaje? Ah, pues toma la clave pública que es 11, calcula 6 a la 11, eso da un número muy grande, y pues calcula el residuo módulo 221, eso da 141. Después, eh, después calcula 5 a la 11, o sea, el segundo bloque, lo mismo, da 164, después calcula 10 a la 11, módulo 221 da 173. Entonces, estos bloques de aquí corresponderían a 141, 164, 173, sería como el mensaje cifrado. Ya si uno quiere, pues hace la equivalencia, divide en de a 2, busca la letra 14, busca la letra 11, busca la letra 64 y así. Eh, perdón, va buscando las letras de acuerdo a los bloques. Aquí no podemos seleccionar bloques de A1, entonces 01, 04. Bueno, hay una forma hay una forma de cómo volver esto a letras, pero no es necesario porque nosotros trabajamos con números. Entonces yo recibo este número y lo quiero desencriptar. Ah, pues entonces lo divido en bloques de 3. Hay un acuerdo digamos, en el protocolo de implementación del RSA, de que si se toman bloques de 2, el resultado va a ser el resultado, los bloques cifrados van a ser bloques de 3. Eso se toma en un acuerdo de acuerdo a unas hipótesis, se calcula el tamaño de los bloques. Yo ya a priori sé que la persona me envió bloques de 2 y yo voy a tomar aquí bloques de 3. Entonces calculo el 141, lo elevo a la clave privada que es 35 y lo que me dé lo reduzco módulo 221, eso me da 6. Tomo el segundo bloque que es 164, lo elevo a la 35 y lo que me dé lo hago módulo 221, eso me da 5 y aquí hago lo mismo con el otro bloque, me da 10. Entonces yo sé que ya puedo recuperar el mensaje que corresponde al 6, al 5 y al 10, que exactamente recupero otra vez la palabra original que era Eddie. Entonces así funciona y la dificultad, ¿dónde está? La dificultad está en la digamos, yo tengo 141, pues yo no podría decir fácilmente decir, ¿a qué tengo que elevar 11 para que me dé 141? Pues no, despejar el 6 sería muy difícil. O sea, si alguien intercepta este mensaje, el logaritmo discreto es muy complicado. O sea, no es el logaritmo usual.
164. ¿A qué tengo que elevar? ¿A quién tengo que elevar, digamos, a la 11 para que me dé 164 módulo 221? Entonces no es fácil de encontrar esto, digamos, ni siquiera fuerza bruta, es muy difícil. Entonces eso, digamos que en eso radica la seguridad del criptosistema RSA, que es muy usado hasta ahora en muchas partes. Entonces aquí tenemos ya para terminar los usos de la criptografía, pues como sabíamos en el área militar, eh, históricamente, ahí se desarrolló, pues ahora en los cajeros bancarios, en el comercio electrónico, en las comunicaciones vía satélite, en los automóviles. Digamos, la aplicación de los automóviles es bien interesante porque es básicamente cuando uno va y abre un automóvil de estos modernos con una clavecita de estas que hace un ruidito, pues básicamente ahí lo que está estableciendo es una comunicación entre el computador que tiene el carro y la llave electrónica, incluso para encenderlo también. Ahí hay criptografía involucrada. En la mensajería electrónica, WhatsApp, Telegram, etcétera, se supone que cuando ustedes leen por ahí cosas sobre WhatsApp, él dice, WhatsApp garantiza la privacidad de punta a punta. O sea, lo que significa es que ni siquiera un mensaje que esté en el servidor de WhatsApp eh, se puede, se puede desencriptar. Y eso lo que está diciendo es que está siendo transmitido por, por, por RSA, más o menos es eso. O sea, solamente una clave que está instalada o está inmersa en el sistema de su celular asociada a su cuenta, solamente digamos que esa es la clave privada que está ahí metida, esa es la que permitiría, digamos, desencriptar un mensaje cuando usted lo envía por WhatsApp a través de la red. Y pues aplicaciones, como les decía ahora, un montón de aplicaciones las mismas criptomonedas. El hecho de usar la criptografía es el corazón o es la esencia de las criptomonedas. Bien, entonces vamos a hablar un poquitico de la bibliografía que utilicé. Este libro de Baldoni, Siliberto, Elementary Number Theory, Cryptography and Codes, es un libro bien, bien interesante porque empieza de teoría elemental de números, va pasando por criptografía, RSA, trabaja un poquitico eh, la parte de códigos. Incluso después en una de las charlas posteriores vamos a hablar un poquitico de esa parte de códigos. Este libro, bueno, no se ve bien el autor, el profesor Parr, es Understanding Cryptography. Este libro es un libro también que tiene un poco de esos criptografía de clave pública, de clave privada. Lo chévere de este libro es que, digamos, este libro fue escrito por un par de profesores alemanes, pero ellos dieron un curso, el curso lo dieron en alemán y lo dieron en inglés, y digamos que todas las clases están en video para uno, digamos, acompañar el estudio del libro y es muy, muy interesante, está muy bien explicado. Los que quieran acceder a esto, si quieren, me piden la dirección, yo se las puedo enviar donde están los videos que corresponden a este libro. Es un libro que viene acompañado con clases, es excelente. Y ya un poco más avanzado, este libro es Silverman, An Introduction to Mathematical Cryptography. Este libro pues tiene partes de RSA, pero también tiene los métodos criptográficos más modernos, como criptografía de curvas elípticas, criptografía sobre látices, que se supone que la criptografía sobre látices, bueno, todavía no está 100% verificado, pero sería una de estos criptosistemas que sobrevivirían al computador cuántico. Entonces esto es bien, 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 bien recomendado este libro ya para los que están un poquitico más avanzados en teoría de números, seguir este libro de Silverman, que es relativamente nuevo, tiene como 5 años, es muy, 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 muy interesante porque lo lleva a uno rápidamente de la mano hacia todos los sistemas criptográficos modernos. Bien, eso es básicamente lo que les quería contar. Antes, si me queda todavía tiempo, eh, quiero mostrarles algo por aquí, si se puede, vamos a ver. Eh, voy a
voy a compartir por aquí pantalla, pero voy a mostrarles otra cosa. Voy a mostrarles todo mi escritorio porque quiero mostrarles algo. En este momento están viendo mi computador, ¿cierto? Mi escritorio. Sí, sí, Yamil. Ok. Perfecto. Entonces, digamos que, bueno, este señor es un criptógrafo de Alemania. Entonces, lo que quería mostrarles era este candadito que está acá. Este candadito que está acá, si uno le da clic a ese candadito, bueno, ahí pues lo van en alemán porque mi computador todavía está en alemán, pero digamos, uno le dan certificado y por aquí le dan detalles y uno puede ver, digamos, en las páginas seguras, uno puede ver qué clase de seguridad tiene. Tiene, por ejemplo, una seguridad basada en RSA y pues tiene el protocolo exactamente cuál es el que se maneja. Entonces, todas las páginas que tienen el candadito, digamos, que son, digamos, seguras. Aquí, por ejemplo, muchos criptógrafos o muchas personas tienen en su página web la clave para comunicarse con él como clave pública. Uno le da clic ahí. Aquí espero que me salga. Y pues toda esta es la clave si uno quiere mandarle un mensaje cifrado al profesor Kills de la Universidad de Bochum en Alemania. Obviamente, no todas las páginas o sea, si una página, por ejemplo, como esta, la están viendo, bueno, esta me la encontré por ahí, me tocó buscarla un rato. eh, Esta página no es segura, dice él, pues a pesar de que es una universidad brasilera, pero seguro no sé por qué no tiene certificado, dice que no es segura, no tiene el candadito, pero pues, es una página segura porque pues ahí está, que no es nada raro. Entonces, digamos que uno puede ver ahí el uso de la criptografía en las páginas, en el Internet, aunque, ojo, no se confíen. Por aquí veo esta noticia que dice que la mitad de las páginas web de phishing tienen el candadito. O sea, los hackers ya se han diseñado formas para poner el candadito arriba a las páginas web. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que si una página tiene el candadito, no necesariamente es segura porque puede pasar eso. Hay otras formas de detectar que eso no es segura. Ya tocaría uno mirar el certificado y darle clic al certificado y ver que el certificado sí es un certificado válido. Hay maneras de hacer eso. Pero lo que sí es cierto es que si una página no tiene el candadito, pues es una alta probabilidad de que la página no sea segura. Quise mostrarles esto simplemente para que vieran que la criptografía pues está, digamos, presente en muchas partes de nuestra vida cotidiana. Bien, he llegado como a lo final de lo que quería contarles, fue algo muy sencillo, que la idea era como mostrarles el mundo de la criptografía desde el punto de vista de la teoría de números, algo que pues está muy en uso últimamente. Pues muchas gracias y pues si tienen preguntas, con mucho gusto.